Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 21 al 28. El Maestro enseña a la humanidad y lo hace con autoridad bajo la gracia del Espíritu Santo. Notas amables a la palabra de Dios, hoy martes 10 de enero, año 2017. La Sagrada Escritura enseña que el Maestro de Nazaret siempre hacía sus cosas con mucha autoridad, y la gente reconoció esa autoridad. Dicen los textos bíblicos que se quedaban maravillados de su autoridad, de su manera de hablar, de su manera de pensar, la forma como entendía las cosas, las maneras como se comportaba. Aprendemos hoy de la Sagrada Escritura la palabra vivir con autoridad, hablar con autoridad, manifestarse con autoridad y hacerse sentir ante los demás con autoridad. Habría que desmenuzar un poco más esa palabra autoridad. El Papa Francisco lo hizo en una de sus grandes homilías y decía que una de las características de la palabra de Dios es que realiza lo que dice, porque la palabra de Dios corresponde a la voluntad. En cambio, nosotros con frecuencia pronunciamos palabras vacías, sin raíz o palabras superfluas, palabras que no corresponden a la verdad. Papa Francisco. Para querer advertir el Papa la gran diferencia entre la palabra de Dios y la voluntad. ¿Cómo se podría entender esa autoridad de un ser humano, de un catequista, de un evangelizador, de un consagrado, de un ministro que se dedicara a enseñar con autoridad? Que las personas que creemos en Dios pudiésemos mirar la vida desde la autoridad. Entonces, si la miramos desde la autoridad, tendríamos que empezar a ser amigos de la verdad, ser amigos de la ética, ser muy amigos de la moral, ser muy amigos de las palabras mesuradas, prudentes, ser muy amigos de hablar siempre y hacer las cosas con autoridad. ¿Y aprendérselo a quién? Aprendérselo al Maestro de Nazaret, porque el Maestro de Nazaret dio esa gran enseñanza y no llegó a equivocarse. Las personas que combinan perfectamente la autonomía con que hablan y dicen sus cosas y cómo las ponen en práctica y dan testimonio ante los demás, entonces logran ser personas de autoridad. Como decimos en Colombia, una persona que hable con autoridad, que tenga autonomía y que coordine perfectamente lo que la persona dice con su propia voluntad. Enseñémonos a manejar muy bien el sistema de Jesús con la autoridad.